Está ya con nosotros Pilar Bartolomé Hernández. Pilar, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Bueno, y feliz año. Feliz año. Estamos todavía empezando el 2013. Pilar, como decíamos en el sumario, es coordinadora de salud laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Pilar, mucho que hablar con respecto a la sanidad, ya lo decíamos el otro día, se había convertido en la cuarta preocupación para los españoles, para las españolas. Y es que no dejamos de leer, no dejan de sucederse las noticias con respecto a la posibilidad de que se vuelva a convocar una huelga indefinida. De hecho, el día 15 de enero expiraría el plazo que el Sindicato Médico de Andalucía concede a la Junta para ese diálogo sobre las condiciones de trabajo del sector. ¿En qué momento estamos, Pilar? ¿Hacia dónde crees ¿A dónde crees que estamos más cerca? ¿De un entendimiento o de que esta marea blanca, en este caso blanca y verde, continúe su camino? La marea blanca y verde dependerá de la consejería y dependerá de la consejera, ¿no? Hasta ahora la actitud que ha existido ha sido de no diálogo, no por nuestra parte, evidentemente. Se han sucedido las distintas mesas sectoriales, que es donde se decide pues la trayectoria laboral de los trabajadores de la sanidad en Andalucía, y bueno, pues en esas mesas sectoriales nos hemos sorprendido algunas veces con imposiciones no negociadas, desde luego, de esto va a ser así, esto va a ser de esta manera y esto es lo que hay, punto, ¿no? Cuando se intenta, bueno, pues dialogar, llegar a un punto intermedio y demás, pues ha sido imposible. O sea, ha sido a base de también decretos leyes, ha sido a base de mentir, de decir que vamos a tener una serie de retribuciones a lo largo del año, como cualquier trabajador, y bueno, sorprendentemente en junio, que teníamos que haber cobrado una productividad por nuestro esfuerzo, por nuestra evaluación de nuestro trabajo, que no es otra cosa, no es un premio, es una evaluación de nuestro trabajo del año anterior, si se ha hecho mejor o se ha hecho peor. En función de eso cobras una serie de retribuciones. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en junio se tenía que haber pagado, en mesa sectorial llegan y dicen que no se va a pagar, y se va a pagar en 6 meses, en cómodos plazos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ahora en diciembre, que ya nos han quitado la paga extra, ¿vale? Ya Andalucía ya la había quitado, los complementos, cuando llega diciembre, la sexta parte que debíamos de cobrar última de la productividad esa que nos habían prorrateado, pues vuelta otra vez, no han vuelto a prorratear y no han pagado la mitad en diciembre y la otra mitad no la pagarán en enero. O sea, esto es estar continuamente pues no pudiendo llevar, como ellos dicen, una conciliación de la vida laboral y familiar. Pues tú tienes una serie de gastos, tú haces tu previsión de gasto anual en función de lo que tú cobras o dejas de cobrar, y a mitad de año lo que no te puede decir es la empresa: no te voy a pagar o te lo voy a pagar en cómodos plazos porque no tengo dinero. Antes, cuando se podía ir al banco, o otros años ha llegado y no ha habido dinero a final de año, ha habido empresas particulares que se han hecho frente y han dejado ese dinero, ¿no? El famoso Corte Inglés y demás, que algunas veces ha tenido que dejar dinero. Y este año, con la supervisión que hay por parte de Hacienda, pues no se puede pedir tan alegremente ese dinero a los bancos, ¿no? Entonces, se ha tenido que poner por parte de los trabajadores ese dinero para que la sanidad pública siga siendo pública y pueda seguir funcionando. Entonces, los trabajadores no estamos en contra de ser solidarios, no estamos en contra de que se adapten en un momento de crisis las retribuciones, pero aquí en Andalucía se han retribuido y se han adaptado de una manera un poco a fuerza de tornillo. Ya teníamos el 5% de recorte de Zapatero, luego vino el recorte de Rajoy, pero es que también ha venido el recorte de la Junta. Se han recortado los sueldos en un 10% aproximado en todos los conceptos, con lo cual 5, 10, pues ya tenemos el 20% menos de retribuciones. Y encima, que tú sabes que vas a tener ese 20% menos, lo tienes que repartir en 6 meses y luego no llega, pues es mentir otra vez a los trabajadores.
a eso le sumamos que con la nueva jornada de 37 horas y media, todos los estamentos funcionariales la están cumpliendo, entrando media hora antes o saliendo media hora después, ¿vale? Con lo cual cubren esas 2 horas y media de más que hay que hacer. Pues en sanidad no, en sanidad, alegando que de esa manera no se despediría gente, lo que hacen es acumularlas, 5 horas juntas para hacer una tarde, o quitarlas de las guardias. Entonces aquello que antes era jornada de guardia, ahora es jornada ordinaria, y yo lo transformo directamente, sin negociar, sin pactar, sin poner una parte, porque el médico no solamente trabaja, sino también tiene una parte de formación dentro de su trabajo, sin ponerlo en esa parte. Con lo cual, tú tienes que, al recorte del sueldo, que ya tenías el 20%, te recortan ahora también las horas de guardias que tienes, pues ya tienes ahí un 30% menos de retribuciones, obligando además a quitarlo de las horas que son más caras, que son las horas de guardia. Con lo cual, las retribuciones ahora mismo estamos lo mismo que estábamos en el año 2005-2007, en esa banda estamos. Con lo cual se ha retrocedido ampliamente, pero no se ha aumentado la calidad de asistencia, porque donde antes habían 4 médicos, ahora hay 3, porque los que se han contratado nuevamente, todos aquellos médicos que son refuerzos, todos aquellos médicos que son eventuales, para cubrir sustituciones, vacaciones, bajas por enfermedad, bajas de embarazo, eso ya no se cubre, ¿vale? Se reparte entre los demás compañeros y no se contrata absolutamente a nadie, con lo cual la asistencia que se estaba prestando, donde antes veías a 2 pacientes, ahora tienes que ver 3 o 4, porque la gente que acude a un ambulatorio, a un centro de salud, sabe perfectamente el tiempo de espera que tiene para entrar al médico. Cuando tú vas al médico, esto no es una fábrica, no es hacer tornillos, no tienes 2 minutos y venga, 2 minutos y venga. Hay personas que necesitan 5, hay personas que necesitan 10 minutos o 15 minutos, con lo cual el médico intenta prestar esa asistencia de calidad y que haya una demora cero, que no tenga que estar pidiendo citas para dentro de 2 días. Pero si ahora, donde antes pasaban consulta 5, ahora van a pasar consulta 3, evidentemente, pues habrá que pedirle a la población también que entienda que no se puede hacer una medicina de calidad a base de reloj. La consejera dice que los recortes que se han aplicado en Andalucía es para salvar empleo. Si antes habían contratadas 4 personas y ahora se contratan a 3, y esas 3 son al 75%, o sea, hemos perdido un puesto de trabajo por cada 4. Si esas 3 personas que están al 75%, las contratan al 75%, pero les hacen trabajar al 100%, porque estos de aquí, que estas horas normales, que son las que yo te pago como horario normal, pero el resto hasta el 100% te lo pago como horario de guardia, con lo cual me estoy ahorrando una persona nueva y me estoy ahorrando dinero. Estoy obligando a una persona a trabajar más de su tiempo con la excusa de que está haciéndolo como horas de guardia. Y eso se llama explotación en Andalucía, en España y en el mundo entero. Entonces, por eso es por lo que una posible convocatoria de huelga ante una no negociación pudiera producirse. Ya se ha producido, de hecho, en los médicos que todo el mundo conoce como MIR, ¿vale? Los médicos que todo el mundo conoce como MIR son médicos internos residentes, son personal que es médico, que ya tiene la titulación de médico, pero que están haciendo una especialización de su titulación. Pueden perfectamente pasar su consulta, pueden perfectamente asistir a la población, tutorizados siempre, pero casualmente el tutor no cobra nada por tutorizar, lo hace gratis, ¿vale? Los médicos residentes se han utilizado como mano de obra barata por el Servicio Andaluz de Salud y se han utilizado para cubrir aquellos contratos que no querían realizarse, de guardias, de sustituciones, sobre todo a nivel de hospitales,
¿Cuántas veces en verano hemos denunciado desde el sindicato médico que se estaban utilizando a médicos internos residentes para cubrir las vacaciones de verano o de Navidad? Luego, además, son unos médicos que tienen que tener una formación dentro de su horario de trabajo, tienen horario de trabajo y horario de formación. Algunas veces el horario de formación se supedita al de trabajo. Y luego estos médicos internos residentes tienen que tener sus guardias y al día siguiente tienen que librar, porque han estado todo un día a lo mejor trabajando. Esas libranzas pues no se dan la mayoría de las veces, no es denunciado por ellos, porque si no, bueno, pues existen veladas amenazas y veladas coacciones de que, bueno, pues si no haces esto, pues no te vas a formar. La propia consejera ya amenazó durante la huelga que podía cortar la formación en Andalucía, y no fue, vamos, está publicado en todos los periódicos, no hace falta irse muy lejos. También los amenazó con dejarlos sin vacaciones de Navidad. Eso fue uno de los últimos capítulos. Fue uno de los últimos capítulos que se protagonizó por parte de la consejería, y bueno, pues no ha tenido negociación con ellos, por parte de ellos han estado hasta el límite, y bueno, tengamos en cuenta que es un colectivo que es más que mileuristas, porque no llegan algunos no llegan a 900 euros al mes, Entonces, es un colectivo que no se puede estar explotando continuamente. En cuanto a los contratos que hemos tenido de ATS o de auxiliares, pues tenemos también lo mismo. Se han cerrado plantas, como siempre, con la excusa en verano de reformar determinadas salas de hospitales, y ahora en invierno pues de reagrupar plantas, ¿no?, para mejor atención, pero la realidad es la que se han cerrado plantas y no se han contratado en Navidades. Ahora ha vuelto a existir el paro médico, ha vuelto a existir el paro de enfermería, siguen cada vez más masivamente emigrando hacia el extranjero, estamos perdiendo un capital importante que hemos formado con capital y con dinero español y se está yendo al extranjero. Cuando esas personas que se han ido al extranjero quieran volver, a lo mejor no van a tener hueco. Nosotros, cuando seamos cada vez más mayores y necesitemos mayor asistencia, pues a lo mejor no vamos a tener esa cobertura sanitaria que hemos formado nosotros, vamos a tener otra cobertura sanitaria. Hay que tener en cuenta que las estadísticas avisan de que a partir del año 2015, entre el 2015 y el 2025, la gran plétora que se formaron en los años 80 de médicos, que habían clases que habían 600 personas por clase, como en Córdoba, por ejemplo, todas estas personas van a cumplir una edad de jubilación, van a cumplir los 65, 67 ahora, para jubilarse. Entonces vamos a pasar de tener muchos médicos formados a de pronto, en cuestión de 10, 15 años, bajar. Entonces eso hay que ir haciendo ya estudios serios de qué necesidades vamos a tener, porque ya hoy en día hay déficit en determinadas especialidades, como son ginecología, traumatología, alergia. Bueno, ahí tienes, cada vez que pides una cita para ellos, sabes cuándo te dan el tiempo de espera, ¿no? Entonces, todo eso hace que se disparen pues listas diagnósticas, hace que se disparen, actualmente se han disparado las listas de espera quirúrgica, aunque se sigue diciendo que se cubren en 45 días, en 55 días, todos hemos leído en prensa las distintas maneras de disimular esas listas de espera, de que te llaman a casa y te dicen, oye, ¿quieres operarte el día de Nochebuena? Y dices, hombre, no, el día de Nochebuena no, y entonces te pasan a otra lista distinta. Todas estas cosas, pues la población ya las conoce, a la población ya no se le puede seguir mintiendo, a la población ya no se le engaña igual que antes, y ya tenemos una conciencia ciudadana bastante importante a la hora de qué es la sanidad, que decimos y seguimos manteniendo que tiene que ser pública, seguimos manteniendo que es universal, pero seguimos diciendo que no es gratuita, no es gratuita la sanidad. Actualmente, aparte de los impuestos, se está financiando con otra serie de sistemas, como es el recorte de retribuciones a sus propios empleados, que van a paliar ese gasto de sanidad en Andalucía, el no pagar a
determinados proveedores de farmacia o de productos farmacéuticos o de ortopedia, que están, incluso de infraestructura, que están financiando también que se mantenga esa sanidad, los conciertos que se están realizando con otras entidades para mantener esa sanidad, eso no es gratis, eso no es gratis, ¿vale? Es como si yo monto una peluquería para atender a toda mi población y ahora pido el dinero al banco, que serían los impuestos. Pido el dinero a los que me traen los productos de tintes y de champú, pero no les pago todavía, ya les pagaré. Y ahora a los empleados les digo, oye, te voy a contratar por 1000, pero te voy a pagar 500. Entonces, ¿qué manera es de montar un negocio? Y decimos que atendemos aquí a todo el mundo, a todo el que entre. Pague, no pague, haga, no haga. No, la conciencia solidaria es para todo el mundo. La conciencia solidaria es para todo el mundo. Para los que trabajan dentro y para los que están fuera y se nutren de ella. Entonces, la ciudadanía ya sabe que tiene que ser solidaria. La ciudadanía ya sabe que no puede abusar de un sistema que en un momento dado puede fracasar si se abusa. Simplemente con tener una buena conciencia ciudadana y profesional y entre los dos conseguir llegar a un adecuado uso racional de la sanidad, se puede mantener una sanidad pública. Lo que no se puede mantener es a base de decretos leyes ni mantenerse a base de los propios trabajadores. Eso no es una sanidad pública. Bueno, Pilar, nos has ofrecido un espectro muy completo de la situación que tenemos ahora, en qué ha derivado lo sucedido en los últimos meses. Hablábamos, por ejemplo, de esa huelga indefinida que se convocaba el pasado 19 de noviembre por parte de los especialistas internos residentes, los antiguos MIR, como bien decías hace un momento, y esto la verdad es que ha provocado un efecto dominó. De hecho, muchos profesionales, como consecuencia de esta huelga, pues dejaban constancia de esta sobrecarga de trabajo a la dirección gerencia del hospital. Desde la administración se garantizaba que no se iba a producir un deterioro, pero el sindicato y todo el ámbito sindical en general contradice este hecho. ¿Se puede cuantificar ya ese perjuicio? Porque se han producido colapsos en urgencias, retraso en las pruebas, suspensión de quirófanos. Porque tú decías hace un momento, la población se da cuenta, pero ¿está siendo consciente realmente de esta situación, de lo que está ocurriendo, digamos, en la trastienda? Nunca se sabe lo que ocurre en las trastiendas de nada, ni de una casa, ni de un negocio, ni de una película. ¿Qué sí veis vosotros en el funcionamiento? Nosotros sí vemos la trastienda porque estamos en la trastienda, porque somos los que mantenemos esa arquitectura de esa casa, ¿vale? Pero las personas no son tontas. Las personas cuando van a pedir una cita para su padre, para su abuelo, para su madre, ven perfectamente que le dan una cita y luego la prorrogan y luego lo llaman diciendo, oye, mira, que es que te la voy a cambiar porque se ha roto la máquina. Las máquinas siempre se rompen casualmente. O cuando vas a pedir una cita al médico y ves que antes te atendían a lo mejor en 10-15 minutos y ahora te tienes que esperar bastante más. Eso sí se percibe desde la sanidad y desde las personas que van a atender a la sanidad. Tú cuando vas a una farmacia ves perfectamente que los medicamentos han cambiado de precio, ¿vale? Que ya hay determinados medicamentos que no. Ya en Andalucía se hizo un recorte de medicamentos, que todo el mundo conocía como las chabelinas, que eran las recetas que llevaban una raya en medio, que teóricamente nada más que se pagaban en Andalucía, pero a los médicos nos presionaban para no recetar de eso, ¿vale? Y eso la gente cuando venía decía, oye, mira, tal, la farmacia decía, no, te lo voy a cambiar por esto, te voy a cambiar por lo otro. Las personas lo notan, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a por un medicamento y ese medicamento ya no está financiado ni por Andalucía, ni por España, ni por nadie, se nota. Cuando tú vas a tu lista de espera y hay unas determinadas operaciones que sí están en lista de espera, que son de 3 meses máximo, otras son de menos. Pero a partir de ahí hay muchas patologías que no están en ese listado de espera. Y esas patologías se pueden disparar en un año. Entonces hay gente que está esperando para hacerse una ecografía o está esperando para hacerse una resonancia y que con esa ecografía y con esa resonancia tienen luego que volver al traumatólogo para que le dé un diagnóstico y volver otra vez a la lista de espera para operarse, con lo cual la cosa se puede prorrogar un año. Hemos tenido casos
por ejemplo, una niña que necesitaba un estiramiento de tendones y hemos tenido que denunciarlo en prensa y se ha tenido que salir en los medios para que esta niña, después de un año, consiguiera operarse. Eso es lo que no se puede consentir, ¿vale? Entonces, hay que tener los quirófanos abiertos, hay que tener un personal dotado oportunamente, no con 4 nada más, sino con los que hagan falta, y tener las listas de espera adecuadas al día y no engañar a la población, porque la población ya sabe perfectamente cómo está la sanidad. Cerrando ese capítulo, Pilar, de los conocidos como MIR, se salvaban las festividades con ese principio de acuerdo entre la Junta y el colectivo. ¿Qué valoración haces de este consenso basado en el aumento, que ese aumento se realice en horas asistenciales, ese aumento de horas, y que la participación de los residentes en grupos de trabajo que participaran, que intervinieran en la mejora del sistema público andaluz, pues se hiciera efectiva? ¿Te parece suficiente? Y por otro lado, pues quiero preguntarte si consideras que este apartado, este ciclo está cerrado o simplemente es un paréntesis. Esto ha sido una huelga inútil y además innecesaria, porque los MIR nada más que pedían desde el principio lo mismo, o prácticamente lo mismo, al acuerdo que han llegado después de cerca de más de un mes. Si yo al principio te estoy pidiendo que si yo tengo una parte de formación y una parte de trabajo, que yo no me niego a ser solidario como el resto de mis compañeros, a poner un granito de arena para que la sanidad siga siendo pública, pero me lo repartes en mi parte de trabajo y en mi parte de formación. Pero aquí con el afán recaudatorio, porque teníamos que cerrar capítulo este año y teníamos que llegar con una serie de gastos menos al final de año, hemos mantenido una posición intransigente por parte de la consejera para que cada día de huelga ha ido ahorrando el SAS para poder cerrar capítulo. Y luego, al final, amenazando con no vacaciones, no te vas a tu casa por Navidad, porque tengamos en cuenta que los médicos internos residentes no son todos de Córdoba. Unos vienen de Galicia, otros vienen de Madrid, otros vienen de Cataluña, y entonces le está amenazando con eso, le está amenazando con no tener la formación. Entonces, es una huelga inútil e innecesaria, cuando al final han llegado prácticamente al acuerdo que se estaba pidiendo desde el principio. ¿Qué necesidad había de ser intransigente y de tener una posición de autoridad? Una serie de trabajadores que todos los días están dando el 100% de su capacidad para mantener una sanidad pública andaluza. Esas son las posturas que desde el sindicato médico denunciamos, y las posturas por las cuales ahora mismo pues, se ha intentado negociar, se han presentado documentos de negociación, y el SAS, no solamente ya por el sindicato médico, sino que también han conseguido que todas las centrales sindicales se unan. Luego, cuando todas las centrales sindicales se unen, algo pasa. Cuando todos los médicos de Andalucía, en Córdoba, en Granada, en Málaga, en Sevilla y demás, que además el estamento médico es un estamento que normalmente no protesta, no sale a la calle quemando cartones, ni quemando neumáticos, ni nada, se une y dice aquello de, oye, aquí está pasando algo. Yo creo que por parte de la consejería debería de haber, por el año 2013, el nuevo año, un nuevo espíritu de diálogo. El ámbito sindical se siente despreciado, ignorado. Por parte de la consejería se entiende que es legítimo el malestar, pero también se le reprocha el que no se apunte al gobierno central. ¿Qué piensas de este razonamiento? El tirar balones fuera nunca ha sido para jugar un partido, ¿vale? Evidentemente hay recortes que vienen desde el gobierno central. Ahí están, o sea, es que nadie los puede negar. Son recortes que vienen del gobierno central, el famoso 10%, el famoso 5%. Pero los recortes del gobierno central son muy claros, media hora antes, media hora después, en las horas, por ejemplo. Pero la interpretación que se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía ha sido la economicista, la del recorte a ultranza, y se ha aplicado nuevo recorte, aparte de esos dos. Cuando yo, en vez de dejarte entrar media hora antes y media hora después, y tener una atención de mayor calidad, mayor tiempo para esas personas,
me lo acumulas en 5 para quitarme retribuciones, es para quitar gasto, y para quitar gasto a mi costa. Entonces, cuando se dice eso, los recortes, denunciamos tanto los recortes del Gobierno central por el tema de la crisis, como denunciamos los recortes de Andalucía para mantener a lo mejor entidades paralelas a las que se han formado. Son entidades, bueno, pues que tenemos ahí la Escuela Andaluza de Salud Pública, por ejemplo, tenemos entidades como la Agencia de Calidad, ¿vale?, que se certifica a ellos mismos, o sea, es una serie de, que además no son por oposición, no son entrando por igualdad, mérito y capacidad, ¿vale?, son entrando por aquello que todos conocemos. Entonces, oye, llega un momento dado en que yo puedo mantener una sanidad pública, pero lo que no puede es mantener dos administraciones. Entonces habría que plantearse un poquito también, ellos mismos han empezado teóricamente a recortar cargos intermedios y han unido determinados distritos y determinadas áreas para formar un área única de sanidad. Pero a esta persona que tenía aquí, ahora me la llevo allí con otro nombre, no es disminuir cargos públicos, es cambiarlos de sitio y de denominación. Si yo a una persona que le he tenido de director en un sitio ha subido a un nivel distinto de categoría, cuando lo ceso de ahí tengo que buscarle un sitio de igual categoría, con lo cual no he cambiado, no he disminuido, lo he cambiado de sitio y lo he cambiado de denominación. Entonces, a lo mejor en el 2013 hay que plantearse una reforma de la sanidad, pero una reforma de la sanidad en el sentido de que todos debamos apretarnos el cinturón, tanto los funcionarios como los no funcionarios, que son de agencias públicas. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que determinadas agencias públicas, como ha pasado con el SAE, con el Servicio Andaluz de Empleo, que yo que sepa, a poca gente ha dado empleo ese servicio andaluz, entonces ha desaparecido. Pues a lo mejor resulta que tienen que desaparecer más entidades públicas que se habían creado, pues bueno, acogiéndose a la bonanza y a épocas de no crisis, para poder llegar a tener una estabilidad en aquella sanidad que queremos realmente, ¿no? Entonces habrá que plantearse un poquito el tema de el por qué, para qué y de qué manera lo conseguimos. Pero no puede ser a costa siempre de los mismos, de los propios trabajadores de la sanidad y de los propios proveedores de la sanidad. Por vuestra parte, entonces, ¿se podría gestionar de otra manera ese recorte de un 22,6% que nos viene de los presupuestos generales del Estado, teniendo en cuenta que la media de recorte es de un 8,9%, o sea que afecta a sanidad muy protagónicamente, por desgracia, en este caso? Gerardo Ferreras, presidente del Sindicato Médico de Andalucía, pedía que se hicieran estos ajustes, pero con los profesionales a favor y no en contra. Teniendo en cuenta pues que esta historia es bastante antigua, ¿verdad? De hecho, antes nos remontábamos a esa ley 8/2010, ¿verdad? Y que ha dado ya tantos pasos y sobre todo cómo se ha recrudecido la situación en el último año. ¿Crees que hay predisposición para un escenario en el que se puedan volver a sentar unas partes y otras? Por parte del sindicato médico siempre va a haber una actitud de diálogo, porque vamos a ver, la sanidad es de todos. Nosotros además somos un sindicato que no tenemos subvención de ningún tipo, ¿vale? No tenemos esas grandes subvenciones de otros sindicatos de clase, somos un sindicato profesional y que mayormente vivimos a costa de las cuotas de nuestros afiliados. Y nosotros tenemos todavía cierta autonomía para poder denunciar cosas que a lo mejor otros no pueden hacer. Y por nuestra parte siempre ha existido diálogo en el sentido de que, bueno, estos son los trabajadores, esta es la manera de hacerlo. Y los médicos no somos directores de grandes empresas y tal, pero sí sabemos gestionar nuestras propias consultas y sabemos perfectamente dónde se puede recortar sin perjudicar al usuario, ¿vale? Sin perjudicar al usuario, dónde se puede gastar de otra manera sin perjudicar la calidad en la asistencia. Y bueno, pues es como cuando cualquier ama de casa lo sabe perfectamente. Si vas a comprar o a una gran superficie o vas a comprar a una boutique, cualquier ama de casa lo sabe. Pues los médicos también saben dónde comprar la sanidad, si en una gran superficie o en una boutique, o mira, a lo mejor en la tienda del barrio que resulta que es mucho más cómoda y mucho más cercana. Entonces, eso sí se puede hacer en sanidad, se puede gestionar, se puede
redistribuir el gasto, se puede perfectamente acoplar una serie de circunstancias y aunar otra serie de ellas para no tener un gasto doble, se puede hacer perfectamente. Es inútil hacerse una radiografía en urgencia, volvérsela a hacer en el hospital, que luego te vuelvan a remitir a un centro de especialidades y te vuelvan a hacer la misma, cuando con una radiografía, a través de los medios informáticos que hay hoy en día, se puede ver la ficha y la historia del paciente, por ejemplo. Es inútil hacer 3 veces la misma analítica, con una misma analítica llevándola al paciente, o en la misma tarjeta sanitaria, o a través de medios informáticos también, se puede entrar en la historia del paciente y ver esa andadura y esa trayectoria. Todo eso son gastos superfluos que se pueden perfectamente cortar. Hablábamos de la actuación de la propia Junta de Andalucía, pero ¿qué crítica positiva o negativa podemos hacer a la oposición, tanto al Grupo Popular como a Izquierda Unida, que en este caso es compañero de viaje en ese gobierno de coalición después del 25M? Yo críticas políticas no suelo hacer críticas sindicales, de los trabajadores. Las críticas políticas se lo dejo a los políticos, que para eso cobran. Por supuesto, desde vuestro punto de vista, claro, lógicamente. Las críticas sindicales siempre intentamos que sean positivas, en sentido positivo, en sentido de ofertar medidas, ofertar ayuda, ofertar pues todas aquellas situaciones que nosotros vemos que se pueden mejorar y solucionar. Distinto es que luego se quieran aplicar por una serie de consensos políticos, o de convenios políticos, o de... Bueno, hay veces que la propia ciudadanía es la que tiene que valorar si durante muchos años se ha dicho que cuando llegáramos al poder íbamos a hacer, y luego no se ha hecho. La ciudadanía es la que tiene que, cada 4 años, ahí dar su opinión. Nosotros en política no entramos, como sindicato profesional apolítico no entramos en política, pero sí entramos en lo que es la labor diaria de los trabajadores, la labor diaria de la Junta con esos trabajadores y lo que es la labor diaria de poder mejorar una sanidad andaluza, que es la que, gracias a Dios, o por desgracia, vamos a tener nosotros que padecer. En concreto, bueno, lo habías comentado al inicio con respecto a esa reducción en el mes de diciembre a la mitad del pago del complemento, pues se han unido las voces de SATSE, del Sindicato Médico, de CESIF, de Comisiones Obreras. Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se reitera que no se ha incurrido en ningún incumplimiento, pero eso sí, se admite la falta de liquidez. ¿Os parece esta una respuesta mínimamente satisfactoria, que haya un compromiso, aunque sea a medio plazo? Cuando tú contratas a una persona para trabajar en cualquier empresa, tú le exiges un trabajo y por ese trabajo le ofertas una retribución. Cualquier persona que firma un contrato, firma condiciones de trabajo y retribuciones. En cualquier empresa, en cualquier trabajo. Como si tú tienes una chica trabajando en casa, pues si tú dices que la vas a contratar por 3 horas a 10 euros la hora, sabes que son 30. Lo que tú no puedes es, después de que te ha trabajado las 3 horas, decirle, te voy a pagar la mitad, porque es que este mes no tengo. Y ahora, el mes siguiente te pagaré la otra mitad. Y cuando llega el mes siguiente, te pago la mitad de la mitad, porque es que tampoco tengo, mira. Entonces, aquí trabajar gratis, yo creo que no trabaja nadie, que todo el mundo tiene una familia detrás, todo el mundo tiene unos hijos detrás, todo el mundo tiene una hipoteca, todo el mundo tiene una serie de gastos farmacéuticos, y una serie de gastos diarios. Cuando la Consejería, cuando la Junta de Andalucía hace unos presupuestos anuales para poder llegar a final de año, tiene que prever toda esa incidencia. Entonces tú no puedes tener una plantilla, que tampoco el SAS tiene definida cuál es la plantilla sanitaria, entre otras cosas. Tú no puedes prever cuáles son tus prioridades, tú no puedes prever cuáles son tus necesidades sin saber qué dinero vas a gastar. La Junta viene haciendo últimamente, si no, ahí están los presupuestos, nada más que hay que cogerse los presupuestos, leérselos, que nadie se los lee, nosotros sí, y ver que de lo que se ha presupuestado no se ha ejecutado más de la mitad. Entonces yo puedo presupuestar, mira, el año que viene nos vamos a gastar 10.000 euros en esta casa. Ya está.
Y todo el mundo cree que no hemos gastado 10.000 euros, pero en realidad hemos estado todos sin poner la calefacción, sin poner la luz, sin gastar gas y tal, entonces hemos gastado 5.000. Pero no es que hayamos ahorrado los otros 5.000, es que no los teníamos, es que eran falsas las previsiones. Entonces, yo puedo presupuestar y decir que son los que tienen más presupuestos del mundo, pero luego no ejecuto la mitad y dejo sin pagar la otra mitad. Entonces, a base de promesas incumplidas, pues tampoco. Entonces, la gente, cuando trabaja, cuando firma un contrato, como sindicato, les recomendamos que se lean bien las condiciones del trabajo y que se lean también bien las retribuciones que van a recibir y en función de eso lo firmen o no. Pero lo que no se puede hacer es contratar a una persona, firmar unas condiciones de trabajo, exigirle un horario de trabajo, obligarle ahora por decreto ley a otro horario de trabajo y que sea gratis, porque nadie trabaja gratis, ni los políticos ni los no políticos. Entonces llega un momento en que la sanidad puede estallar, y puede estallar porque son trabajadores como cualquier otra persona que no llegan a final de mes porque no les pagan sus retribuciones. Entonces puede haber conflicto. Y lo ha hecho además, lo ha escenificado, ¿verdad?, a través de diferentes fórmulas, subastas, entierros simbólicos, manifestaciones, hospitales informativos, todos los medios al servicio de esas reivindicaciones. Hablábamos de la situación actual de la Administración autonómica entre la espada y la pared, entre esas demandas, por un lado, entre esa respuesta al ciudadano. ¿Qué mensaje se le envía también desde el ámbito sindical de los médicos a la ciudadanía, que a fin de cuentas son las víctimas de esta situación? Aquí hay dos víctimas, los trabajadores de la sanidad y los usuarios de la sanidad. Son las otras víctimas de la situación. Son las dos víctimas. ¿Cuál es el tema? Sin problema, sin problema. La sanidad, o sea, la ciudadanía que esté tranquila, porque el médico, cuando termina la carrera, hace una cosa que se llama el juramento hipocrático. El juramento hipocrático obliga al médico a dar el 100% de su conocimiento y de su sabiduría para poder sanar en lo posible al ciudadano. El ciudadano, cuando acude a la consulta, lo que demanda es asistencia sanitaria. Da igual el problema que haya en la trastienda, como tú antes bien decías, que no haya recetas, que no haya alcohol, que no haya gasas, que no haya... Eso lo soluciona el que está allí gestionando esa consulta, que es el médico, ¿vale?, que es la puerta del sistema sanitario y es el que para todos los golpes, Pero la ciudadanía tranquila, porque la asistencia sanitaria por parte del médico va a seguir siendo siempre al 100% y dando todo lo que sabe. Antes, Pilar, aludías a las coacciones, a las situaciones en las que en esa trastienda, digamos, entre bastidores se encontraban los diferentes profesionales sanitarios, y esto nos lleva a otro punto que también queríamos hablar contigo, otro asunto, y es ese artículo en el que denunciabas la falta de protocolo de acoso laboral en el Servicio Andaluz de Salud, a pesar de verse obligado por la ley del año 95, de la Ley de Protección de Riesgos Laborales. El grado de evaluación de estos riesgos psicosociales en el SAS, según afirmas, está por debajo de la media de la Unión Europea, cuando no es inexistente. ¿Qué respuesta hay a esta otra demanda? Ya en Córdoba fuimos pioneros en denunciar que no existía salud laboral dentro de una consejería de sanidad, y se instauró, gracias a esa denuncia, se hizo un protocolo de salud laboral que se está cumpliendo, y bueno, pues en Andalucía y sobre todo en Córdoba, tanto la parte administrativa como la parte laboral, estamos muy preocupados por el tema, y bueno, desde Córdoba se está haciendo pionero en muchos avances y muchos programas. Cuando en el año 2004-2003 empezamos a denunciar el tema de las agresiones a profesionales, se nos dijo que éramos alarmistas sociales, pero a los hechos me remito, ¿no? Gracias a esas denuncias, gracias a esa lucha, se consiguió que hubiera un protocolo de agresiones en el Servicio Andaluz de Salud y que se instauraran en determinados sitios que son a lo mejor más conflictivos, y que porque, bueno, la famosa de todo vale, llegue usted y pida, ha provocado algunas veces circunstancias
muy desagradables y bueno, pues se consiguió un protocolo de agresiones. Desde el año 95, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, viene establecido, y también por el Estatuto del Empleado Público del 2007, viene protocolizado que el acoso laboral de un superior a un trabajador está penado incluso por la ley. Pero no se tenía un protocolo de cómo lo hace, quién lo hace, de qué manera se hace y cómo se denuncia, ¿no? Igual que hay en el protocolo de agresiones o en el de salud laboral. Desde el Gobierno central sí hubo una legislación, ha habido una legislación que es de aplicación a todos los empleados, ¿vale?, de régimen general de la Administración. Entonces nosotros lo que pedimos es que a nivel de los que son funcionarios, sobre todo a nivel de Andalucía, que se tiene transferidas las competencias, se adapte o bien ese régimen que se aplica al resto de empleados, o simplemente, si no se adopta, que se haga el protocolo propio de la Junta de Andalucía. Yo he quedado en hablar con la responsable de la Junta, bueno, pues en intentar llegar a unos acuerdos e intentar hacer un protocolo o simplemente adoptar el de régimen general con las modificaciones que se tengan que hacer por parte de la Junta de Andalucía. Esperemos que 2013 nos traiga ese ansiado protocolo de acoso laboral que hoy en día, dada la crisis que existe y dadas las presiones que se están ejerciendo sobre los trabajadores, pues cada día es mayor. Pero esperamos que una poquita de luz haya en el horizonte. Tiene mayor incidencia este problema emergente y además es muy amplio del acoso laboral. Y si bien es verdad que por un lado la crisis lo potencia, también de alguna forma lo oculta, ¿no? Entonces se encuentra en una coyuntura bastante complicada. Yo te quería preguntar, Pilar, si existe algún agravio comparativo entre cómo lo sufre el profesional sanitario a otro dentro del ámbito público y cómo lo hace el funcionario público frente a un trabajador privado. Normalmente, curiosamente, el acoso laboral se da sobre personas que son más inteligentes, mayor esfuerzo de trabajo, son aquellas personas que, bueno, que brillan un poquito dentro de un servicio. Entonces viene normalmente provocado por jefes de servicio. Ten en cuenta que los jefes de servicio, hoy en día la mayoría, jefes de servicio, jefes de distrito, directores y tal, no son por oposición, como antiguamente, por igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Sino que se escogen una serie de perfiles, ¿vale? Y ese perfil es un perfil, no diría yo político, pero sí un perfil pro administración, con lo cual la presión que se ejerce sobre ese trabajador que destaca sobre los demás es mayor. También a nivel profesional destaca sobre aquellos que tienen mayor gestión, ¿vale? No es la misma la presión que se ejerce sobre una persona que tiene capacidad de influir en el gasto sanitario que en el que no tiene capacidad de influir en el gasto sanitario. No es lo mismo la presión que se pueda ejercer a nivel de un gran hospital que un centro de salud más pequeño, ¿no? Donde todos, bueno, pues más o menos entre todos llevamos las cosas igual, ¿no? Entonces tampoco es igual la presión que se ejerce sobre hombres que sobre mujeres. El acoso laboral mayormente se ejerce sobre mujeres, y mujeres pues que aparte de su vida laboral llevan también la familiar y la otra familiar que normalmente solemos tener asociadas, ¿no? Entonces ante eso pues la mujer normalmente opta por dejar de trabajar o opta por salirse de la empresa, a nivel sanitario o como a nivel de cualquier otra empresa. Se propone una mesa de seguimiento para que la detección de casos sea pues lo más prematura posible. Se propone una comisión dentro de cada establecimiento sanitario, de tal manera que, bueno, a través de lo que es los protocolos de salud laboral se pueda ejercer una acción preventiva, mayormente. Antes de que se produzca el acoso, vamos a hacer una prevención, que todo el mundo esté informado, que todo el mundo sepa dónde puede acudir, que todo el mundo ante cualquier circunstancia pueda denunciarlo, porque ya además la propia legislación estatal contempla que si tú
conoces que un superior está acosando a un compañero tuyo y tú no lo denuncias, eres cómplice también de ese acoso. Entonces, ahí ya, gracias a Dios, hemos dado un pequeño paso para que, bueno, pues el acoso no sea algo que se tape y se utilice como arma arrojadiza contra otros propios compañeros. Pues bueno, Pilar, seguiremos muy de cerca tanto la situación que vive actualmente el profesional sanitario, el ámbito médico, como también los pasos, como dices, que se están dando hacia pues una solución satisfactoria a esta problemática del acoso laboral, y te agradecemos enormemente tu visita hoy aquí a Córdoba TV. Cuando queráis. Y sobre todo decir que, bueno, en este 2013 esperamos que la sanidad sea tan pública y tan beneficiosa para todos como hasta ahora. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a Pilar Bartolomé, coordinadora de salud laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Muchas gracias y muy buenas tardes.